Hace ya un buen tiempo, cada tanto se habla sobre lo que son estos ciberataques. Sí. Algunos hablan de ciberterrorismo. A nivel internacional, varios gobiernos, instituciones privadas y públicas han sido atacadas. Imagínense que el mayor escándalo político hoy en Estados Unidos tiene que ver con el supuesto ataque de hackers que trabajan para la inteligencia rusa y que participaron de alguna manera en las elecciones en Estados Unidos, perjudicando a la candidata demócrata Hillary Clinton. Es más, hablan de un contubernio del propio Donald Trump o de miembros de su campaña con estos ciberataques. Pero, ¿qué son los ciberataques? ¿Y hay alguna manera de que se pueda proteger uno ante este tipo de cosas? Lo vamos a hablar, permitime, Está bien, Patricia. vamos a saber más de eso. Vamos, les cuento yo, estamos ya nosotros con Víctor Cáceres. Él es ingeniero de informática, Casares, digo bien, experto en seguridad. Hola, Víctor, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Bueno, Bien, acá estamos. Víctor, tenés que, digamos, arranquemos desde este escenario. No entendemos nada del tema. Así que explícame qué es un ciberataque y por qué de golpe esto dejó de ser una cuestión de ficción para convertirse en una realidad, porque está pasando en todo el mundo. Sí, un ciberataque básicamente es el resultado de una organización terrorista, digamos, de informáticos que atenta contra una nación, ¿sí? Hoy en día lo que está pasando es que las naciones se están atacando entre sí para el robo de información confidencial, para intervenir, por ejemplo, en las elecciones, como bien mencionabas vos recién, y, digamos, el resultado de este grupo de hackers que están escondidos bajo el sótano de algún lugar programando algún virus es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? De hecho, ayer hubo un ciberataque muy famoso, conocido como Paytag, que es la segunda variación de WannaCry, ¿sí? Este ciberataque Son se virus. dio... ¿Cómo? Son virus, lo Son que estás virus. mencionando. Sí, es una variación de un virus, digamos. Básicamente, ¿cómo se produce? Suponte, vos estás en una organización, recibís un mail, abrís ese mail que tiene un código malicioso, ejecutás ese archivo sin saberlo por falta de conocimiento, digamos, a vos te mandaron una foto, pero en realidad era un archivo .exe que cifraba el código, digamos, todo el disco rígido de tu máquina y además se transmitía a otras PC infectándolas. Ya. Lo que pasó ayer es que ese ransomware evolucionó, ¿sí? Evolucionó, se hizo una nueva etapa de ciberataque y se volvió más inteligente. Sin embargo, la cantidad de empresas afectadas fueron mucho menos que en el primer ciberataque que vimos hace como un mes. ¿Cuál es el objetivo de estos? Porque primero parecía que era una cuestión, digamos, por decirlo en términos muy groseros, de nerds que querían probar que tenían la capacidad de poder superar un sistema, un matafuego, como le dicen, o un sistema de control, qué sé yo, de un organismo público. Pero ahora ya, digamos, son grupos pagados con algún interés y que buscan un resultado concreto. Sí, ese es el origen de la palabra hacker, ¿sí? Gente con inteligencia que buscaba evadir controles para divertirse. Sí. Hoy en día, digamos, el primer ciberataque de WannaCry fue por culpa de la NSA. Los chicos estos de la NSA de Estados Unidos se les perdió un arma, digamos, informática, y a través de esa arma informática vino el primer ciberataque hace como un mes que tuvo efecto en Telefónica, en Santander Río, en muchísimas organizaciones. Incluso hay hospitales que tuvieron que parar todo porque no tenían sistemas. Fue bastante cruel, digamos. Ajá. NSA, estamos hablando del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Sí. ¿Ok? Ellos tenían sus propios hackers y trabajaban en conseguir información. Obviamente no van a confesar esto, ¿verdad? Pero digamos, tenían un arma para poder conseguir información o infiltrarse en los sistemas de gobiernos o de instituciones privadas y le robaron el arma. Exacto. Eso es lo que pasó hace un mes con el ciberataque que se llamaba WannaCry. ¿Sí? O sea, WannaCry fue producida por gente del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Sí, el virus que se utilizó para WannaCry, o sea, la forma de explotar el ciberataque fue porque el grupo llamado Shadow Brokers le robó, entre comillas, esta arma informática a los chicos de la NSA, ¿no? Esto parece salido de una novela de Tom Clancy, es impresionante. Sí, pero es real. Pero esto es real. Sí, de hecho, hoy, digamos, todos los gobiernos tienen un departamento de ciberdefensa e incluso, por ejemplo, en Europa
Hay leyes bastante maduras en eso. En si vos recibís un ataque, suponte, desde Paraguay a Europa, ellos te van a responder con la misma medida. Entonces, ya es, digamos, el ciberespacio empieza a ser regulado por este tipo de normas, en las cuales si vos me atacás con algún tipo de ataque informático, yo te voy a responder de la misma manera. Ahora, esto es muy importante porque estamos hablando de un escenario en donde hablamos de la seguridad nacional. O sea, si bien Paraguay, digamos, está entrando casi al último, ¿verdad? Y muy gradualmente en lo que es lo que le llaman el gobierno digital, es decir, todo tiene que estar en un sistema informático, todos los datos, todo se maneja, digamos, el presupuesto se ejecuta vía el sistema informático. Para países que ya están mucho más avanzados, defender su sistema informático es casi o más importante que defender su frontera. Totalmente, totalmente. Hoy, de hecho, tal cual mencionas vos, todo pasa por una computadora. Vas a la municipalidad y tenés un sistema informático. Y si alguien logra tomar el control de todo eso, se roba la información, los datos en internet se venden y tendemos a eso, ¿no? Ahora, esto que en algún momento, cuando íbamos a entrar al 2000, vos me parece que sos muy joven, ¿eh? 31, 31, ¿eh? 31. Bueno, no sé si recordarás, pero en aquel momento Sí. hubo toda una fantasía, el I2K, que iba a Sí. paralizar todo el sistema informático, que se iban a caer los aviones, que, en fin. Finalmente no pasó aquello, ¿verdad? Pero hoy, que está mucho más desarrollado, digamos, la digitalización de los gobiernos, de las administraciones, de los aeropuertos, un ciberataque puede ser más devastador que un ataque terrorista, con bombas, por decir. Sí y no, dependiendo de digamos, de qué se logre hacer. Generalmente los fines de los ciberataques no buscan causar daños físicos. Ah, Por hoy, digamos, a esa parte todavía no llegamos. no llegaron, sí. No llegamos, pero es probable que en un futuro empiecen a producirse, digamos, daños físicos a través de los ciberataques, ¿sí? De hecho, lo que hoy se busca es el robo de información sensible, manipular alguna elección, como bien mencionabas vos, cambiar algún dato en alguna investigación, como fue en su momento con la gente, digamos, de las centrales nucleares, que Estados Unidos diseñó un virus especialmente para cambiar la información de los reactores y se perdieron 8 años de investigación en lo que es, digamos, armas nucleares. Entonces, ese tipo de información, ese tipo de daño sí se causa. Se causa bastante. Vos podés parar la producción de tu fábrica por ser víctima de este ciberataque, ¿sí? O sea, vas a tener un daño a pérdida de información y a pérdida económica, pero un daño físico como un incendio o algo así todavía no. Aunque hay casos aislados, todavía no se da a nivel mundial eso. Para aterrizar en algún caso reciente, Víctor, ¿en qué consiste la hipótesis sobre los ciberataques del servicio de inteligencia ruso en las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo? La hipótesis, digo, porque no se ha probado que sea así. Pero ¿qué es lo que se sospecha que hicieron? Y lo que se sospecha que hicieron es que es difícil entrar en ese tema en realidad, pero básicamente se dice que hay una manipulación de los sistemas del voto electrónico para poder favorecer a un candidato, ¿no? De hecho, en Argentina el voto electrónico está por ser aprobado y un grupo de hackers demostró claramente cómo se puede usar el voto para duplicar el voto de un candidato, ¿sí? Entonces vos diseñás una boleta electrónica donde la insertás en la máquina y un voto para un candidato puede sumar N veces. Ya, se multiplica. Digamos. Se Metés multiplica. el virus con la tarjeta. Por Exactamente, creás una tarjeta, digamos, con un código diseñado especialmente para eso y aumentás la cantidad de votos de un candidato. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como país? Paraguay no tiene, digamos, ninguna institución que desarrolle un mecanismo de defensa ante eventuales ataques, ciberataques, ¿no? De hecho, Paraguay hace un par de meses aprobó una ley de ciberseguridad y se está formando un departamento de ciberseguridad en Paraguay. Hay instituciones como el CERPI, por ejemplo, que están poniendo foco a lo que es ciberseguridad y tienen redes sociales, información sobre eso, tienen tweets con información sobre los ciberataques y demás. Paraguay es un país que tiene varias instituciones ejemplo en cuanto a lo que es seguridad. Me ha tocado trabajar
desde hace como 5 o 6 años acá. Y la verdad que tiene 2 o 3 instituciones que son un ejemplar y después, bueno, no tenemos mucho, pero hay 2 o 3 instituciones que son un ejemplo en lo que es ciberseguridad hoy. Ajá. ¿Cómo se prepara la defensa ante un eventual ciberataque? ¿Una empresa o una institución pública? Lo mejor sería contratar a un hacker. Mm. Porque sí, es así tal cual O suena sea, para de tener un buen divertido. sistema de seguridad, la bóveda contrato un excelente ladrón de banco. ¿Es así? Exacto, algo así, sí. Ah. Porque, digamos, si vos tenés tu organización como un banco y tenés un home bank, ¿sí? Lo que vas a intentar proteger es que las personas no puedan transferir dinero de una cuenta a otra sin que tengan saldo o que no haya fraudes, ¿sí? Entonces, la gente que está hoy en día más, digamos, avivada o perfeccionada para hacer ese tipo de cosas son los hackers. Entonces, lo que realmente se hace, de hecho lo hacen muchísimos bancos de acá, es contratar ethical hackers, que tienen su nombre de ethical hackers, para probar sus sistemas de seguridad y que estos les informen cuáles son las vulnerabilidades que tienen sus sistemas, para que posteriormente corrijan las mismas y de este modo, cuando vengan los hackers malos, no pueden entrar a los sistemas. Ya, una suerte de vacuna. Sí. O sea, tenés un virus local que no te va a perjudicar, pero que está testeando tu sistema de defensa. Sí, eso es lo que se hace hoy en día y lo más recomendable. De hecho, hay normas internacionales como por ejemplo el PCI DSS, que es una norma diseñada para los datos de protección de tarjeta de crédito. Y todas las procesadoras de tarjeta de crédito de acá de Paraguay están cumpliendo con esa norma. Y regularmente nosotros hacemos lo que se llama un penetration testing a los sistemas para intentar entrar a sus sistemas y después presentar un informe de cómo lo hicimos para que ellos solucionen esos problemas. Y cuando algún hacker malo, digamos, quiere explotar eso, no va a poder. Este último ciberataque a nivel mundial que se realizó en estos días, ¿qué efectos tuvo? Sí, ayer fue. Ayer fue un ciberataque que se llamó Peita. Peita. Sí, fue digamos, la segunda variación de WannaCry y tuvo un 60% de repercusión en Ucrania. Hay fábricas que pararon su producción, hay hospitales a la deriva, digamos que tienen todas sus máquinas con una pantallita donde se pide que se pague 300 euros para obtener la información. Hoy la cuenta del cobro, de la cuenta de media donde se debería mandar el pago, ya está bloqueada. Así que si por ahí hay alguien que se infectó en este momento, no tiene sentido que pague porque no está bloqueada la cuenta. Quiero entender esto. Ellos decían, paguen y levantamos el virus. Exacto. O sea, fue una extorsión. Sí, es así. Fue un ataque, digo, te mandé el virus, pagá y como que secuestraron, digamos, claro, tu sistema informático. Claro. ¿Vos qué tipos de archivos manejás en tu compu? No sé. Word, Excel. Sí, claro, los básicos. Lo básico, ¿sí? Suponte que yo entre a tu compu, cifre todos esos archivos, los encripte, ¿sí? Y te dejo un mensaje en el cual te diga, si vos querés recuperar tu información, tus fotos, tus Excel, tu Word, me vas a tener que pagar 300 euros. Tremendo. O sea, realmente estamos hablando de actos terroristas propiamente. Claro, y ese es tu caso particular. Imagínate el caso de una organización donde por desconocimiento tuyo de un usuario, lograste infectar a toda la red, incluyendo servidores, servicios y demás. O sea que es una locura. Lo que se pide en estos ciberataques es una recompensa económica. Pero detrás de todo eso hay una organización, digamos, que es un ciberterrorismo, ¿no? Que estos virus, estas cosas son diseñadas a propósito para infiltrarse en los sistemas, ganar acceso, robar información confidencial sin que nadie se dé cuenta. Esto es una consecuencia de lo que perdió la NSA en su arma informática que se llamaba Eterna Blue, ¿sí? Entonces, esto es una consecuencia de eso. Pero el cifrado y todo el pedido económico de rescate viene después. Yo puedo entrar a tu máquina si vos no tenés actualizada, explotando la misma vulnerabilidad de Eternal Blue, por ejemplo, pero no cifrarte los datos. Simplemente robarte información confidencial o espiarte por la webcam o grabarte tomándote el micrófono de la compu, pero no te cifro los datos. Ahora, quiero llegar nomás a lo aterrador que esto puede llegar a ser, ¿verdad? Por ejemplo, esta organización entra a las PC personales de X cantidad de personas
y utilizan las cámaras que tiene y pueden estar grabando lo que esas personas están haciendo. Claro, de hecho, lo que se recomienda es que tengas tapada la cámara de la web, de la compu, de la notebook. Entonces, la tienen tapada. Mirá vos, o sea, Si te no pueden tenés vos ni sabes, o sea, Claro. ellos pueden, digamos, si metieron el virus, conectar tu computadora a distancia, por decirlo así, y empezar a grabar con tu webcam. Exacto. Sí. Grabar. Es de ciencia ficción lo que me estás contando. Pero Patricia, pasa- Y por eso hay mucha gente que tiene como una calcomanía o algo pegado a la Exacto, computadora eso es lo que se justamente para que recomienda. si sucede algo como eso no logren utilizar la cámara al menos. ¿verdad? Claro. Ahora- Pero no apagan el micrófono. igual está grabando. Por ejemplo, Sí. Víctor, quería consultarte, se usa mucho el término hackeo. Yo no sé si a veces, qué sé yo, alguien pierde su cuenta, me hackearon la cuenta. Dice, ¿es un hackeo? ¿Qué es un hackeo? ¿Cuándo podemos utilizar el término de hackeo? ¿Y entra dentro de lo que es ciberataque también? De hecho, digamos, para que se produzca un ciberataque necesitas haber hackeado previamente algo, ¿no? Ajá. Cuando las personas, digamos, en la sociedad dicen me hackearon la cuenta es porque alguien les robó la contraseña, de alguna manera. Pero no Sí. es de Sí. otra forma que no haya sido a través de una contraseña nada más. Hay diferentes formas. Puede ser porque yo te presente una pantalla igual a la página de Face y vos ingreses las credenciales. Por ejemplo, si estamos en el mismo bar nosotros, yo podría duplicar la página de Facebook y cuando vos entres a Facebook, mostrarte la misma página, pero yo me quedo con tus credenciales. ¿Sí? Ah. Eso sería una forma. Eso es lo otra que le forma- llaman el efecto espejo, ¿verdad? Sí, eso es un efecto espejo, sería una especie de phishing también. Ajá. Sí, la verdad que hoy es bastante sencillo aplicar estas técnicas en lugares como McDonald's o Starbucks, donde todos desconectan sus dispositivos a la misma red. Entonces ahí es donde se produce, me hackearon el Face, me hackearon el mail y demás. Lo que se recomienda para evitar esto es el doble factor de autenticación. ¿Sí? Vos tenés tu contraseña, por ejemplo, y además de tu contraseña, Facebook te manda un mensajito de texto para que ingreses el código y recién te da acceso a tu portal. A tu portal. página, exacto. Ahora, ¿podemos pensar en una organización terrorista, ciberterrorista, con una identidad, qué sé yo, tipo Al-Qaeda, Sí. o son diferentes genios, digamos, de la informática intentando hacer negocios ilícitos por su parte? Cada estado hoy, o la mayoría de los estados, tiene su propio departamento de ciberseguridad. Y hay dos tipos de ciberseguridad. Una ciberseguridad ofensiva y una ciberseguridad defensiva. La ciberseguridad ofensiva se basa en buscar vulnerabilidades en todos los sistemas informáticos, ya sea un Android, un iPhone, una página web y demás, para que después saque provecho de esas vulnerabilidades y robe información que necesita o sepa cómo protegerse y le pase al departamento de ciberdefensa, che, mira, tenés que solucionar todo esto porque nosotros detectamos estas vulnerabilidades. Hay grupos aislados también, por ejemplo Anonymous. Sí, Sí, eso te iba a preguntar. ¿Anonymous es una organización, digamos, que busca lucrar o es una organización ideológica que tiene genios en informática y se convirtieron en hackers? Sí, va por el lado del idealismo, diría yo, ¿Verdad? ¿sí? Es como más... Es más Es activista. un grupo anárquico, digamos. Sí, es más activista, busca justicia. Hacktivista. Sí. Ese es el término. Ese es el término. Hacktivista. Sí, ya. busca, digamos, que no haya, digamos, represión hacia las personas. Es más, digamos, una organización justiciera Sí. del lado informática, digamos. Exacto, claro. Es eso, Anonymous. Pero hay de todo. O sea, hoy en día cualquier chico de 15 años con una computadora, con el acceso a internet que tenemos hoy en día y en Google que está todo, puede aprender a hackear en un par de meses. Para cerrar, Víctor, y esto ya te pido hacer una proyección, digamos, de qué es lo peor que puede pasar en un ciberataque. O sea, en el escenario, digamos, catastrófico que uno se puede imaginar. ¿Cuál es el peor escenario? Que no haya internet. Que se corte la red. Que se corte internet. Que se corte internet, que se apaguen las luces de toda la ciudad, por ejemplo, que no haya energía eléctrica. De hecho, ha pasado en Estados Unidos que han cortado la energía eléctrica de una ciudad porque la central estaba publicada sin internet, entonces hackearon esa central y apagaron la energía eléctrica, ¿no? Entonces esto perjudica a la producción de muchas fábricas, puede perjudicar hospitales,
pero lo que puede pasar es que podemos quedarnos sin internet y las personas hoy sin internet no funcionan. Las personas. Ya te das cuenta vos que te levantás a la mañana y lo primero que chequeas es el celular, cuántos mail tengo, cuántos WhatsApp tengo, y trabajás con el celular. Así que, y los bancos trabajan hoy en día todo por internet, así que lo peor que puede pasar es quedarnos sin internet y quedarnos sin energía. Qué impresionante, Víctor. Fascinante todo lo que nos estuviste contando. Sí. Eso que uno ve, y esto sí, ya cierro, ¿verdad? Por decirte, la saga Jason Bourne, cuando uno ve que desde el servicio de inteligencia entran y están con cada camarita que hay en cualquier lugar, están siguiendo a alguien, o desde el teléfono. Eso no es fantasía, o sea, en realidad se puede hacer. En algunos casos sí. Ah. En algunos casos sí. No todo lo que hay en las películas es verdad, pero parte sí. Por ejemplo, no sé si vos viste por ahí algunas películas de ciencia ficción donde empiezan hackeando los semáforos. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, de hecho, eso es posible. Es posible. Sí, eso es posible. Un hacker argentino llamado César Cerrudo hackeó los semáforos, pero con la autorización del gobierno de Estados Unidos, para demostrar que los semáforos usaban un protocolo que era vulnerable y alguien podía alterar el comportamiento del mismo. Los semáforos allá en Estados Unidos son inteligentes y detectan, digamos, el peso sobre el asfalto, y a través de esos sensores producen el pase o el cierre de la cuadra, digamos. Entonces lo que hizo él fue alterar la señal que enviaban esos sensores al dispositivo para cambiarlo y adecuarlo a lo que él quisiera. Sí, pero eso se hizo, digamos, con autorización. Claro. Fue un trabajo bastante ético. De hecho, la policía intervino cuando se estaban realizando las pruebas y fue todo una demostración para decirle, che, macho, hagamos las cosas bien, porque si yo te puedo alterar en tu tráfico, va a ser caótico.